Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa se hace en vivo y en directo. Son las 12 minutos de la noche. Estamos emitiendo desde Televista en Barranquilla para ustedes en la costa Caribe, para todo el país, a quienes nos ven por los TV cables y por supuesto, Víctor Julio, a quienes nos ven por internet. Telecaribe se ve en todo el mundo por internet. En todo el mundo. Queríamos hacerle una recomendación a nuestros televidentes. Sí, que los invitamos a que en los correos, en el WhatsApp, nos den temas que pueden ser de interés para la comunidad, para analizarlos y proponerlos en próximos programas. Así que por favor anímense y escríbanos. Sí, normalmente la gente nos pide, bueno, unos temas calientes en el consultorio jurídico, quiero decir que somos reiterativos, pero por la necesidad que tiene la gente, pensiones, por ejemplo. Siempre lo piden. Arriendos, pero sobre todo pensiones. Y seguro que hay otros temas que la gente quiere tener información sobre ellos y por supuesto se los vamos a dar. Bueno, hay una llamada, Víctor Julio. Alguien nos llama desde Riohacha. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, señor. Por favor, sí, levante la voz, suba la voz. Sí, buenas noches, ¿cómo están? De su voz. Buenas noches. Bueno, estamos pendientes entonces de la llamada de Riohacha. Vamos con nuestros invitados especiales, que son estudiantes de jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe. Son 5 estudiantes que nos acompañan esta noche y bueno, comenzamos con uno de ellos, con una de las estudiantes. Adelante, ¿cuál es su pregunta? Bueno, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si una persona natural no cumple con los requisitos para declarar renta, ¿cuál es la responsabilidad de esta persona? Sí, bueno. Ya, vamos a continuar enseguida. Hay un problema técnico, tenemos más llamadas y tenemos más correos. Vale la pena recordarle a la gente, a los invitados de la gente, que las personas naturales con ingresos superiores a 3.265.000 pesos, doctor Miranda. El promedio. Sí, 3.265.000 pesos mensuales en 2014. Deben declarar renta en 2015. Sí, ahora, en 2016, ¿cómo es? Igual, porque se sobreentiende que el salario va sufriendo un incremento de acuerdo al IPC. Ya. Normalmente la tendencia es a ir aumentando y el aumento mínimo es el IPC. Entonces, si tenía en el 2014 3.265.000, hoy debe tener más o menos 3.400.000. Y si sumamos eso en el equivalente del año, ya está obligado a declarar. Ok, la llamada de Riohacha la tenemos ahí. Ok, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos la pregunta. Ok, la pregunta es la siguiente. Quisiera, por favor, que los doctores aquí... No, se quedó. No escuchamos. Mientras que cuadramos nuevamente la pregunta, doctor Castaño, ¿qué pasa si una persona sus ingresos, una parte la obtiene en Colombia y otra parte la obtiene en el exterior? O la responsabilidad tributaria de los extranjeros. ¿Qué pasa con los extranjeros o los ingresos de nacionales que obtienen parte de ellos en Colombia y en el exterior? Si suman la suma que acaban de decir, ¿estarían obligados a declarar también en Colombia? Bueno, ahí se estaría dando si declararan aquí en Colombia y declararan en el extranjero, se estaría dando la figura de doble tributación en ese sentido. Entonces lo ideal sería que presente la declaración aquí si está obligado, si cumple los requisitos exigidos por la ley para declarar renta en Colombia, declara renta y siempre hablan unas rentas excluidas en ese sentido. ¿Pero debe tener en cuenta lo obtenido en el exterior? En ese caso, no. Solamente de renta nacional. Sí. Bueno, mire, desde Codazzi, Cesar, nos escribe Néstor Fernández y pregunta lo siguiente. ¿Es necesario siempre un contador para pagar renta? No necesariamente. Importante. A ver, la metodología de hacer una declaración de renta, si bien no es algo fácil, digámoslo, porque tiene unas cuestiones jurisprudenciales, también es cierto que si una persona hace un inventario de su patrimonio, en cuanto tengo una casa, tengo un carro, tengo acciones, tengo cuentas por cobrar, hago un inventario, determino mi patrimonio bruto. ¿Qué le debo? ¿A quién le debo? Le debo al banco, le debo a todo lo que sea efectivamente demostrable, que no sean deuda ficticia, lo puede declarar y obtiene su patrimonio líquido. Luego viene la parte del ingreso, hace un barrido de todos sus ingresos y así monta su declaración de renta. Después vienen los costos y deducciones, que no es fácil, entre comillas, pero si es una persona dedicada, o sea, que lee y hay la misma cartilla
la misma declaración le va dando las pautas de todo lo que tiene que hacer el contribuyente para realizar. Bueno, precisamente nos dice nuestro productor Yesander Herrera por el interno que la persona que estaba llamando de Riohacha, pero que se afectó la llamada, el señor solamente se identificó como Carlos, preguntaba más o menos acerca de este tema, que en parte la pregunta está respondida, pero además preguntaba que si las personas jurídicas también necesitaban contador. Las personas jurídicas sí. Hay que diferenciar entre personas jurídicas y personas naturales. Cuando hablamos de personas jurídicas, las personas jurídicas están obligadas a llevar libros de contabilidad. Y las únicas personas idóneas para el manejo de libros de contabilidad son los contadores. Cuando hablamos de personas naturales hay que subdividirlo en dos grupos, en los obligados a llevar libros de contabilidad y no obligados a llevar libros de contabilidad. Entonces cuando iniciamos la charla decíamos que hay tres grupos, asalariado, trabajador de cuenta propia y otros tipos de personas naturales. Estos no están obligados a llevar libros de contabilidad. Muy bien, vamos a irnos a otra pausa comercial, regresamos en unos instantes a Consultorio Jurídico. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso?